Capítulo 33. ¿Qué hay en un hombre? El mundo había sido mucho más sencillo para ella cuando vivía dentro de los muros de Camelot. Puede que no tuviera a sus padres allí porque la enfermedad se los llevó a ambos años atrás, pero aún tenía amigos. Gwen era la mejor amiga, hija de uno de los nobles de los reinos vecinos, servía como dama de compañía en la corte real de Camelot y estaba perdidamente enamorada de Arturo. Para ella, sin embargo, Gwen siempre era un oído a escuchar cuando empezaba a quejarse de que Uther y Arthur eran tan machistas. Claro, los hombres eran los únicos que podían ser caballeros, pero eso no significaba que una mujer no debiera aprender a usar armas. Tendían a morir por ellas tanto como los hombres, así que ¿dónde estaba el maldito daño en aprender a defenderse? Al menos Sir León lo entendió y le dio algunas lecciones muy necesarias. Recordó el dolor en sus brazos y piernas a la mañana siguiente. Mejor que el dolor que sentía en el estómago y las piernas que sentía ahora. En aquel entonces podía ir a ver a Gaius y él solo le daba ungüentos y medicinas, mientras intentaba convencerla de que dejara las clases de medianoche. Nunca lo hizo. Merlin también había sido un gran amigo. El joven en realidad simpatizaba con ella, ya que acababa siendo el maniquí de entrenamiento viviente de Arturo la mayoría de las veces, ya que los caballeros se negaban a entrenar al príncipe. Las pocas veces que había entrenado con Merlin habían sido mucho más divertidas que las de León, aunque apenas aprendió nada nuevo. Siempre le llamaba la atención lo opuestos que solían ser Arturo y Merlin. Arthur era el típico hijo noble, nacido y criado con la idea de aumentar la influencia de Camelot más allá del extremo sur de la isla de Albion. Estaba seguro de sí mismo, rozando la arrogancia y le gustaba demasiado salir a cazar jabalíes, ciervos y zorros. Uther, por supuesto, no podía estar más feliz de tener un heredero al trono y prácticamente celebraba cada casera exitosa con un banquete. Merlin, en cambio, era humilde hasta el extremo. Nunca hablaría mal de nadie y siempre tenía esa mirada perdida, como si pudiera ver cosas que nadie más veía. Los dos habían hecho una extraña amistad después de que Merlin sacara a Arturo del camino de un jabalí furioso, llevándole los colmillos afilados al estómago. Pasó una semana en la cámara del médico recuperándose, con Arthur visitándole en momentos extraños. Ella y Gwen encontraban adorable la pequeña camaradería entre ellas y ambas esperaban que la amistad nacida hiciera de Arthur un hombre mejor. Gwen podía amar a Arthur, pero no era ciega a sus defectos. Tenía momentos extraños de sabiduría así. Podía ver claramente en su mente cuando las cosas empezaron a cambiar. Los sacerdotes cristianos empezaron a pasar más tiempo en el castillo con Uther, hablando de su Dios y su salvación, mientras lamentaban las prácticas religiosas del pueblo de Albion. Nunca había sido una loca creyente en ninguno de los dioses y diosas de la antigua religión, pero nunca se atrevió a insultarlos. No era tonta. La vez que vio a la primera mujer quemada en la hoguera la heló hasta los huesos y hasta Merlin parecía devastado. Se coló en el despacho del médico y se sentó junto a su amiga. Le contó sobre su aldea, saqueada y destruida constantemente por los saqueadores. Vio cómo muchas casas de sus amigos se incendiaban, los olores a carne quemada grabados en su mente. Su madre le había enviado a estudiar con Gaius para alejarlo de la frontera. Nunca la volvió a ver. Odiaba lo que veía a su alrededor. Este mundo parecía estar construido sobre la sangre de buenas personas y decidido a dejar huérfanos de todos antes de tiempo. Había visto a un hombre con tatuajes de druida arrastrado al patio interior, el sacerdote cristiano llamando al hombre ante las masas reunidas como un pagano y adorador del diablo por difundir su falsa fe. El hombre llevaba una semana en el castillo, vendiendo mercancías que solo se encuentran en los bosques más profundos a los comerciantes locales. Nunca había pronunciado una palabra sobre su fe, ni siquiera un segundo antes de que el hacha del verdugo le cortara la cabeza. La noticia se difundió rápidamente por Camelot de que druidas acudían al castillo en busca de sus miembros desaparecidos, antes de ser asesinados o expulsados por los guardias. Apenas había entrado en la cámara del médico cuando vio a Merlin atendiendo a un niño pequeño. Llevaba los tatuajes de los druidas y se parecía mucho al hombre que los bastardos ejecutaron. No dudó en ayudar al chico a escapar. Incluso ahora, sola, con frío y hambre, se negaba a arrepentirse. Su único arrepentimiento fue haber sido atrapada mientras llevaba al chico fuera de las murallas del castillo. Había quedado acorralada y vio a los guardias alargando la mano hacia ella cuando todos salieron volando. Merlin la atrajo a ella y al chico y los empujó a uno de los pasadizos secretos. Sus ojos tenían una luz profunda en su interior.
Ella y el chico corrieron por los pasadizos y salieron del castillo, con Merlín quedándose atrás para distraer aún más a los guardias. El chico, Mordred, le dijo dónde solía acampar su gente y los dos se dirigieron hacia allí. Ojalá hubiera tenido la previsión de que era una mala idea. Soldados de Camelot y sacerdotes cristianos estaban allí, quemando todo hasta los cimientos. Al menos nunca vio cuerpos en el suelo. Cogió al niño y corrió más adentro del bosque, oyendo a soldados y guardabosques gritando órdenes y el sonido constante de pasos detrás de ellos. Llegaron a un barranco y se lanzaron hacia adentro, esperando perderlos. Un grupo de guardabosques les alcanzó al llegar a una parte más profunda del bosque. Vio el terror en los ojos del chico y algo dentro de ella se rompió. Recordaba gritar y sentir algo dentro de ella soltarse. El bosque se había quedado en silencio antes de que abriera los ojos. Los guardabosques habían sido agarrados por las ramas y tirados contra los árboles, antes de que las mismas ramas se enroscaran a su alrededor. Algunos incluso tenían una o dos ramas sobresaliendo de sus cuerpos. Al menos Mordred estaba bien y ninguno de los hombres podía moverse ni seguirlos. Finalmente, los dos encontraron a su gente y Mordred les habló de su magia. Tenía magia. Y si lo que había pasado en el castillo era cierto, Merlín también tenía magia. Esperaba desesperadamente haber vivido lo suficiente para volver a verle. Había tantas cosas nuevas de las que hablar. Los druidas, al ver su ropa y oír su nombre, la llevaron a las tierras altas del lejano norte, mucho más allá de los restos del muro de Adriano. Les llegó la noticia de un castillo fortificado oculto en los valles de las tierras altas que se estaba construyendo como santuario para quienes tenían magia y sentían que allí estaría más segura. La habían ayudado hasta el muro de Adriano antes de que los saqueadores los obligaran a dispersarse. Acababa de encontrar un pueblo y necesitaba averiguar cómo llegar más al norte, sin monedas para pagar el viaje. Esperaba haber encontrado algo pronto. Empezaba a tener hambre. La vista del lago brillando con la luz del sol mientras las sombras de la alta estructura de piedra sobresalía de la ladera de la montaña le había calentado el corazón aquel día y lo haría durante años. Por fin había llegado a la fortaleza oculta en el Valle de las Islands. Se había dirigido lentamente al castillo, su cuerpo marcado por moratones y arañazos por su viaje por las Islands. Ya había dado gracias al destino por todo el lío que había ocurrido en primavera, realmente no quería saber cómo era el invierno tan al norte. El tiempo hacía que bañarse en los ríos y lagos fuera mucho más cómodo, especialmente después de todo lo que tuvo que hacer para llegar hasta allí. La idea de abrir las piernas y ofrecer su doncellencia a un mercader itinerante aún le daba náuseas. Tenía que compartir la cama del hombre cada vez que él quería mientras viajaban por los pueblos de las Islands, hasta que finalmente él no iba más allá. Calentó las camas de otros dos mercaderes antes de que el último la dejara hace un momento. Esperaba que el hecho de que aún no hubiera sido lo que Gwen llamaba estar en el trapo fuera algo bueno. No quería ser madre todavía, aunque sabía que tenía edad para casarse. Uther ya había estado mirando a los señores locales y a sus hijos. Cómo ese hombre podía tratarla como a un ganado la había enfadado mucho, especialmente después de descubrir quién era su verdadero padre, aunque nunca se atrevió a reclamarla como suya. Cabrón. En cuanto los guardias llegaron a ella, se desmayó. Quizá debería haberse comido el último pan de ese mercader y un trozo de queso. Finalmente se despertó y miró fijamente a la cara de una mujer que podría haber sido su gemela, con algunas diferencias en la nariz y las mejillas. Sus ojos eran de un bonito color verde, un poco más brillantes que los de Merlín. Le dieron pociones realmente asquerosas, algunas con un sabor vago a la medicina que le dio Gaius, antes de dejarla dormir toda la noche. Fue la mejor noche de sueño que había tenido en meses. El castillo en el que ahora se encontraba se llamaba Hogwarts. Cuando preguntó quién había puesto el nombre, la gente a su alrededor señaló al tipo con mucho pelo rojo en la cara y un sombrero puntiagudo marrón. ¿Y qué? Ninguno de vosotros se quejó cuando lo decidimos. El hombre de barba y bigote muy peinados pareció sisear. Por supuesto que no nos quejamos. Estábamos todos borrachos. Pasó desde el amanecer hasta bien entrada la noche, discutiendo con todos nosotros, antes de que sacaras ese maldito vino élfico y para cuando dijiste el nombre, todo lo que Ro quería era acurrucarse junto al río. Helga ya estaba mirando a su marido como siempre, que le toca su época y yo estaba seriamente considerando cambiar a mi forma de serpiente y morderte la nariz solo para llamar es una maldita noche. No pudo evitarlo o al final, simplemente empezó a reírse histéricamente. Los 4 magos se presentaron ante ella y le dieron la bienvenida al castillo. El lugar se convirtió rápidamente en su hogar con el paso de los meses y años.
Helga era una gran bruja con sus habilidades con el caldero, tanto dentro como fuera de la cocina. Tenía sentido, ya que ella tenía que alimentar a 4 niños pequeños sola, mientras las otras familias que vivían en los muros de piedra ayudaban a cuidar de las suyas. El castillo negociaba con los elfos del bosque en un bosque al norte en ese momento para ver con qué podían trabajar, con la esperanza de resolver la cuestión de la comida de forma permanente. Helga, a pesar de toda su habilidad, se cansaba bastante rápido. Por desgracia para la mujer con tejones como mascotas, su alumna más reciente fue horrible frente a un caldero. Incluso consiguió que uno explotara y Helga la miró extrañada. Sabes que no había nada ahí dentro que pudiera explotar, ¿verdad? Nunca volvió a ver un caldero frente a ella. Salazar tampoco era el mejor profesor para ella. Intentó que aprendiera sobre los números y su importancia y significado, pero realmente no le cayó en la cabeza. Se lamentó de que probablemente nunca sería capaz de hacer círculos rituales y ella simplemente se encogió de hombros. Podía admitir que la magia en los rituales era interesante, pero simplemente no le convencía. Sin embargo, sus habilidades con la magia de sangre eran indiscutibles. Una parte de ella se inquietaba por algunas de las cosas que estudiaba, pero su lógica de que las magias más viles debían entenderse para ser contrarrestadas y aplicadas era acertada. Intentó que ella aprendiera también el idioma de las serpientes, pero ella no nació con el talento para ello como él. Godric, sin embargo, era un profesor de verdad. Claro, le estaba enseñando a luchar tanto con espadas como con magia, pero era muy entusiasta y competitivo. Cuanto más aprendía, más la empujaba él. Desde luego, no le importaba que ella no fuera un hombre. Su única advertencia para ella era que se mantuviera alejada de sus grifos cuando sangraba. Tuvo su primer episodio de hemorragia entre las piernas aproximadamente un año después de llegar a Hogwarts, lo que la hizo maldecir a Gwen por no contarle el dolor que eso conllevaba. Su amiga solo lamentaba tener que tener cuidado cuando se ponía los vestidos. Helga le dio una poción y se alegró de ella cada 2 meses desde entonces. Rowena, sin embargo, era simplemente la mejor de sus profesoras. Era la más joven de los 4, pero estaba llena de ideas. Sus encantamientos hacían que la piedra fuera tan transparente como el cristal y podía hacer que aparecieran pájaros de la nada. También le enseñó a fabricar focos para su magia. Mientras algunos usaban varitas más disimulables importadas de Londinium, a Ro le encantaba experimentar con formas, materiales y tamaños alternativos. Las espadas y cuchillos que Godric usaba eran una mezcla de su artesanía con la de los herreros duendes. Los duendes estaban muy orgullosos de la espada corta de Godric, calificándola como una de sus mejores obras. Sin embargo, para ella, Rowena probó bastantes opciones antes de decidirse por un bastón. Mientras ella estaba aprendiendo a usar magia con un movimiento de manos o dedos, Ro quería que tuviera algo por si eso no era suficiente. Finalmente, se decidió por madera de un árbol de saúco, grabada con símbolos druídicos y atada a ella por sangre. La cosa sentía como si su mano estuviera en llamas, pero los hechizos lanzados por ella hacían que incluso Godric entrara en pánico. Se negaba a pelear con ella si alguna vez usaba su bastón. Su orgullo simplemente no podía soportarlo. Pasaron los años y Rowena pronto sería madre. Su marido era uno de los alquimistas que intentaban usar su oficio para financiar la escuela y suministrar a Godric suficiente metal y piedra para seguir construyendo el castillo. La maga curtida en batalla quería asegurarse de que sobreviviera a un asedio, aunque aún estaba lejos de estar contento cuando ella llegó. Finalmente lograron que los elfos resolvieran el tema de la comida, proporcionándoles un equilibrio de magia a través de las protecciones a cambio de sus servicios, lo que llevó a muchos banquetes en la fortaleza. Rowena quería casarse en ella, pero a su marido le encantaba el cielo abierto, así que la bruja loca empezó a buscar una forma de satisfacer los gustos de ambos. Finalmente consiguió encantar el techo para reflejar el cielo exterior, o si sabías cómo usar el encantamiento, adaptarlo a un patrón climático específico. Las brujas, magos y alquimistas locales aprovecharon mucho eso y todos se casaron bajo cielos muy soleados, incluso cuando la nieve caía fuera de las ventanas. Antes de que empezara a mostrarse de verdad, Rowena la llevó a sus aposentos personales. Sé que te sientes un poco excluida con mi casa y ahora teniendo un bebé, así que quería ofrecerte algo. Rowena explicó el ritual que ella y Salazar habían perfeccionado y quería saber si aceptaría probarlo. No dudó ni un momento.
Claro, cuando despertó tenía mucho dolor en las extremidades y sentía esa extraña magia fría que había estado en lo más profundo de sus huesos ahora permaneciendo en su piel, pero nunca se arrepentiría de entrar en ese círculo ritual. Abrazó a su nueva hermana y lloró. Por primera vez en los pocos años que había pasado en Hogwarts, supo lo que era estar de nuevo en una familia. Abrazó a Salazar cuando lo vio de nuevo y le dio las gracias, aunque el prometido de Salazar le lanzó una mirada fulminante antes de arrastrar a su futuro hombre. Sinceramente, a ella sí le importaba. Por primera vez tenía un nombre que no le parecía falso. No era el nombre del hombre que la había criado a pesar de que no era suyo, no era el nombre de su verdadero padre, que solo la acogió cuando sus propios padres murieron de fiebre. No, ese era su nombre, el nombre que la unía a su nueva hermana y al lugar que llamaba hogar. Así que, por primera vez desde que llevaba su diario, escribió su nombre en las páginas. A partir de este momento, este es el diario de Morgana de Ravenclaw. Miró las páginas desgastadas de su diario, dudando en qué escribir como despedida definitiva. Mañana probablemente estaría muerta. Ya no había más lugares donde esconderse, ni para ella ni para Arthur. Los campos de Camlan marcarían el final de ambas historias. Recordó los momentos en que su vida cambió. Años atrás, en Hogwarts, había oído hablar de la muerte de Uther a manos de un mago desconocido. Al ver que la situación podría descontrolarse, reunió el apoyo de los magos en Hogwarts y los duendes incluso convocaron una corte de las hadas para ella. Se comprometió a asegurar el futuro de todas las criaturas mágicas, no solo de los humanos, de Albion. La humillaron ofreciéndole un título para llevarse de vuelta, algo para protegerla a ella y a su nueva familia. Así que cuando entró en Camelot tantos años después, lo hizo como Morgana Le Fay, hija primogénita de Uther Pendragon. Los señores y damas reunidos se sorprendieron bastante al verla aún viva. Tanto Gwen como Merlin parecían tan felices. Sin embargo, Arthur no estaba tan contento. La muerte de su padre parecía haber endurecido el corazón de su medio hermano ante todo lo relacionado con la magia. Deseando evitar a Albion otra purga, Morgana desafió su reclamación al trono, prolongando la coronación durante meses. Durante ese tiempo supo que fue de sus amigos. Gwen se había casado con Arthur, tras años y años de cortejo. Morgana se alegró por su amiga, aunque se disculpó por el desastre que estaba causando en su coronación como reina. Gwen, siempre optimista, se lo tomó a broma, diciendo que lo esperaba cuando Morgana le contó lo que escuchó discutir entre Uther y Gavious. Gavious, su entrañable médico, había fallecido de viejo, y el puesto de médico de la corte pasó a Merlin. Su amigo parecía haber envejecido peor que ella, con el pelo canoso y los ojos menos llenos de la ternura que siempre conocía. Le había mostrado las cortesías y saludos necesarios al conocer a los demás miembros de la corte. El cronista de la corte finalmente pidió un retraso a la coronación y cada uno tomó su camino. Arthur fue lo suficientemente amable como para dejarle usar sus antiguas habitaciones. La miró después y, a pesar de todo, la abrazó. A pesar de todo, fuiste mi amiga y eres mi hermana. Bienvenido a casa. Finalmente se escapó de su habitación y entró en el despacho del médico. El abrazo de Merlin fue mucho más cálido e incluso lloró. Los dos se pusieron a hablar. Como ella, había nacido con magia y durante las últimas incursiones en su aldea natal mató a uno de los bárbaros con magia antes de poder matar a su madre. Su madre se preocupó por él y lo envió con Gavious. Morgana se quedó atónita al ver que el anciano era alquimista y había ayudado a Merlin a controlar su magia. Una noche se escabulló y dejó unas flores en la tumba del anciano. Se merecía mucho más. Tras la muerte de Gavious, la mente de Uther empezó a divagar. Veía enemigos por todas partes y el arzobispo de Camelot solo parecía alimentar la paranoia del rey. Merlin le confesó su pecado esa noche. Una noche, Merlin salió disfrazado para ayudar a la gente de Camelot con magia. Llevaba años haciéndolo, cuidando de las personas que más necesitaban ayuda. Encontró a Uther inmovilizando a una chica local contra un barril, llamándola bruja por encantarle. La chica no tenía magia y gritó pidiendo ayuda. Merlin usó su magia y arrancó a Uther de la chica, estrellando accidentalmente el cráneo del rey contra la pared. Los guardias intentaron atraparlo, pero desapareció en el aire. La muerte de Uther traumatizó claramente a su amigo, que empezó a temblar. Ella le abrazó y le habló de Hogwarts, de toda la magia que había aprendido allí y de las personas que lo hicieron posible. Merlin se animó y le contó que a menudo había soñado con ella en un castillo en las montañas, aprendiendo magia. De hecho, había practicado algunas de las cosas que la vio hacer y las había hecho bien.
Aparentemente, uno de sus dones era poder ver las cosas desde lejos. Cuanto más familiarizado estaba con una persona, más claro podía verla. Morgana se quedó mirando a Merlín después de eso. Por favor, dime que no me viste antes de que estuviera en el castillo. Su rubor y disculpa la hicieron sentirse un poco menos feliz al enterarse de su don. Solo un poco. Los dos se encontraban tarde por la noche, con Morgana enseñándole algunas cosas que él no veía. Su vieja amiga era una hechicera nata, como Rowena, pero no tenía un talento real para la magia de batalla como Godric o ella misma. Sus pequeñas escapadas acabaron terminando y odiaba cómo sucedió. Meses después de la coronación fallida, meses de negociaciones con familias mágicas y ancianos del pueblo, y todo resultó ser en vano. El arzobispo y su hermano le informaron que Hogwarts estaba sitiada y que, a menos que renunciara a su reclamación, matarían a todos en el castillo. La idea de que su hermana y su familia murieran heló a Morgana hasta los huesos. Agarró al arzobispo y planeaba gritarle cuando empezó a atragantarse. Un tinte azul se extendió desde donde ella le había tocado y finalmente cayó al suelo, muerto. Las negociaciones que había estado manteniendo con otras familias mágicas a su espalda terminaron violentamente cuando ella y sus propios guardias tuvieron que abrirse paso a tiros de Camelot. Su grupo finalmente regresó a Hogwarts y sentía que el corazón se le partía. El castillo de piedra sufrió muchos daños, con miles de cadáveres esparcidos por el suelo. Aunque había sentido que algo la llamaba desde los cadáveres, concentró su magia en otra parte y, con su bastón, lanzó muerte y destrucción sobre los invasores. Había llegado demasiado tarde para evitar a su familia los peores dolores. Helga estuvo catatónica durante semanas después de que su marido y todos sus hijos fueran encontrados muertos. Rowena tuvo que enterrar también a su propio marido, con la pequeña Helena llorando pegada a las piernas de su madre. Godric y Salazar tomaron el control de Hogwarts y lo restauraron tanto como pudieron, a pesar de enterrar a sus hermanos y a su familia extensa. El asedio de Hogwarts marcó el inicio de su guerra contra Arturo y Camelot. Familias mágicas de toda Albion se unieron a su estandarte y salieron a las fuerzas de Camelot, con su viejo amigo Mordred liderando la carga. Por cada aldea que Arthur derribaba, ella misma quemaba una. La guerra por el trono y el futuro de las razas mágicas se convirtieron en un infierno y odiaba cada momento. Lo peor fue la única vez que la capturaron. Sorprendida mientras pensaba que se reuniría con Gwen para una negociación de paz, mató a decenas de guardias hasta que le rompieron las manos y las muñecas. Los bastardos no se detuvieron ahí y la violaron repetidamente mientras la arrastraban de vuelta a Camelot para ser ejecutada. Nunca olvidaría el rostro de Merlín cuando la rescató, matando a todos los soldados a su alrededor solo con la fuerza de su magia alimentada por la rabia. Odiaba matar, pero cada vez que quienes le importaban estaban en peligro, no dudaba. La entregó a Mordred y se fue a Camelot para entregarse. Godric le habría adorado, seguro. Finalmente le llegó la noticia de que Arthur no podía soportar ejecutar a su amigo más antiguo y lo había encerrado en una torre en los acantilados de Cornualles, con vistas al mar. No es que su amigo no pudiera escapar si así lo deseaba, Merlín permaneció allí atado solo por las palabras de su amigo. 9 meses después de su captura, dio a luz a una niña mientras se recuperaba en Hogwarts. Incluso ahora, al mirar su diario, sabiendo que las siguientes líneas escritas serían las últimas, se negaba a escribir el nombre de su hija. Nunca pondría en peligro a su hija, sin importar cómo se la impusieran. Desde el momento en que Ro le puso al niño en las manos, supo que nunca podría culparla por lo que esos bastardos le hicieron. Durante meses se quedó con su familia en Hogwarts, terminando los encantamientos para las cámaras de Ravenclaw y la sala de los menesteres mientras alimentaba su pequeña alegría de los niños. Finalmente recibió la noticia de que Arturo había sido atraído por Mordred y que los dos ejércitos se enfrentarían en Camlan. Se despidió con un beso de su querida hija, la niña compartiendo la mirada de ella y Rowena mientras ella salía de Hogwarts por última vez. Fue a ver a todos los Fae y se disculpó por haberles fallado. Ninguno aceptó sus disculpas y todos lamentaron lo que fue de su sueño y lo que ese sueño había hecho a alguien a quien amaban profundamente. Alcanzar a Mordred fue su último acto antes de tomar su diario por última vez. Se lo enviaría a su familia en cuanto terminara de escribir, con un pequeño relicario fuertemente sujeto en la mano, encantado para quedar cerrado con llave el mayor tiempo posible. Tú, que lees este diario mío, te pido que si algo ganas de él es que incluso en este mundo duro, violento y cruel, hay cosas por las que merece la pena vivir y morir. Había empezado mi camino con la esperanza de crear un futuro mejor para todos con magia.
Solo puedo esperar que la sangre de los inocentes tomada por ambos bandos tenga sentido. Que el mundo tras mi muerte es mejor que el que viví. Por Rowena, por Merlin, por Helena, por mi hija. Por la familia que dejé atrás en Hogwarts. El enemigo me llama bruja malvada. Espero que con mi muerte, los males asociados a la magia mueran conmigo. Aquí, en el momento de mi muerte inminente, aceptaría con gusto todos los males del mundo sobre mis hombros, si mi muerte significara que desaparecerían conmigo. Si el mundo sigue siendo cruel e implacable cuando leas esto, mi descendiente, mi familia o al menos un amigo, por favor aprende de mis errores y no los repitas. No dejes que las miles de muertes que me llevo sean en vano. Morgana de Ravenclaw. La dama Lefay. Hermione lloró mientras cerraba el diario. Sintió como Rea le ponía una manta en la espalda. Al mirar a su alrededor, notó que se había sentado a leer durante horas. Horas leyendo sobre la bruja que la facción de la luz demoniza como el mal encarnado. Sin embargo, todo lo que podía sentir en las páginas de su diario era que había sido una mujer. Una mujer que sufrió mucho a lo largo de su vida, encontró algo realmente importante para ella y murió protegiéndolo. Es tu antepasada, ¿verdad? Rea se sentó junto a Hermione y apoyó la cabeza contra la de su novia. Helena murió demasiado joven a manos del varón sangriento en Albania para tener un hijo propio. Rowena no podía amar a otro hombre y dejó todo a su sobrina. Helena conoce su nombre, pero se le colocó una fuerte magia, como un encantamiento fidelus, para que nunca fuera pronunciado ni registrado por quienes lo conocían. Usaba otro nombre, asistió a Hogwarts como Ravenclaw y tuvo su propia familia. Después de eso, incluso un árbol genealógico tendría dificultades para entender cómo descendió. Creo que Lily Evans también es descendiente, pero la magia familiar no se manifestó en ella. Pero en mí sí lo hizo. Los dos se quedaron en silencio mientras Hermione intentaba procesar todo lo que acababa de leer. Tanta historia, distorsionada, retorcida y olvidada. ¿Qué le pasó a Merlin? Rea se encogió de hombros. Helena recuerda que la familia recibió una carta suya ofreciéndole sus condolencias y deseándoles una existencia pacífica. El castillo de Tintagel fue construido sobre el lugar donde antes se encontraba su torre. Algunos dicen que tuvo el honor de entrar en el otro mundo Fae de Avalon, otros que murió de vejez, dejando atrás la extinta línea Egris. Algunos te harían pensar que es inmortal y vaga por toda Bretaña esperando el regreso de Arturo. Pero nada seguro. Nunca visitó Hogwarts. Probablemente le recordaba demasiado a Morgana. Hermione asintió mientras cerraba el cierre de cuero del diario. Gracias por compartir eso conmigo. Rea asintió y cogió el libro. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que necesitabas buscar información sobre el fiasco de Camelot? Hermione sonrió con suficiencia ante la elección de palabras de Rea. Dumbledore recibió información extraña sobre una nueva dama oscura que se hace llamar Lefay. Está poniendo a la orden en alerta por ello, preocupado por otra amenaza en el horizonte. Hermione esperaba oír un resoplido, o incluso una risita. Lo que consiguió fue a Rea deslizándose en su regazo, riéndose a carcajadas. ¿Unos momentos de risas y carcajadas?, preguntó Hermione. ¿Qué es tan gracioso? Rea sonrió con suficiencia a su novia. Promete mantenerlo en secreto. Nadie saldrá herido si lo haces, te lo juro. Hermione suspiró. Vale, guardaré tu secreto. Rea le dedicó una enorme sonrisa. No existe ninguna dama oscura Lefay. Todo es una distracción que los duendes y yo hemos inventado. El objetivo era mantener paranoico a la cara de serpiente vieja para que alguna de las criaturas mágicas no le ayudara. Por eso, estará constantemente mirando por encima del hombro, dudando de sí mismo. Que Dumbledore también caiga en la trampa es invaluable. Quiero decir, le dijiste que protegía las casas de las familias de primera generación, algo que Voldemort descubrió por las malas y probablemente culpa a esta misteriosa señora. Debería saberlo mejor. Papá se va a partir de la madre por esto. Hermione parpadeó mirando a su novia. Estás loco. La mano de Rea subió y le acarició la mejilla, haciendo que su rostro se calentara. ¿Sigues gustándote a pesar de que estoy loca? Deja que su novia cambie de un humor tonto a uno serio en un instante. Hermione suspiró mientras frotaba su mejilla contra la mano de Rea. Por supuesto que sí, tonto. Tenía la corazonada de que estabas un poco loco desde el momento en que me dejaste unirme a tu grupo de estudio. Rea se incorporó y le cubrió completamente la cara a Hermione. La mejor decisión que he tomado nunca. Se inclinó hacia adelante y besó a Hermione en los labios, las dos chicas perdiéndose en el momento.
El beso terminó cuando ambas necesitaron aire. Rhea, apoyando su frente contra la de Hermione, se alegró del calor que llenaba su cuerpo. ¿Algo más que quieras compartir sobre el pedido de pollo frito? Hermione quiso ofenderse por el nombre, pero también le parecía gracioso. Decidió simplemente suspirar. Hermione dudó en contarle a Rhea las visiones de Voldemort que Henry tenía de ella, pero le preocupaba que hacerlo pudiera ser una traición a la confianza de Henry. Había hablado con Lily, que también se preocupaba aún más, pero no encontraba condiciones similares en la biblioteca de Hogwarts. Hermione sabía que era importante, Rhea lo sabía, lo sentía, pero no podía decírselo porque solo podría empujar a Henry hacia las manos de Dumbledore. No quería eso para su amiga. Puede que haya algo, pero estaría traicionando la confianza de alguien y potencialmente empeorando las cosas. Rhea se apartó y asintió, tengo una idea de quién hablas. ¿Qué tan peligroso es? Hermione se mordió el labio. Yo, no estoy seguro. Hasta ahora ha sido inofensivo, pero de vez en cuando tengo la sensación de que puede salir algo malo. Rhea se recostó y se pasó la mano por el pelo. Vale, no puedes decírmelo, pero te preocupa que sea lo suficientemente importante como para que yo lo sepa. ¿Hay alguien más que pueda decírmelo y que no traicione la confianza o los juramentos de nadie? Hermione empezó a pensar. Sé que el profesor Snape lo sabe, pero está bajo juramento de no compartirlo. Rhea asintió con la cabeza. Eso ya lo había deducido por sus últimas interacciones con el maestro de pociones. Hermione seguía pensando en voz alta. ¿Todos los demás están fuera del castillo o es poco probable que lo compartan contigo? El nombre de Lily volvió a aparecer en su mente. Sabía que Rhea no querría ayudar a Lily, pero quizá podría hablar con ella para que se lo pidiera. Rhea podría saber más de lo que guardaba la biblioteca de Hogwarts. Puede que haya una persona que pueda contártelo, pero tendría que hablar con ella primero. Creo que son nuestra mejor opción. Rhea miró el rostro de Hermione y asintió. Entonces esperaré. ¿Cómo es tan tarde, quieres quedarte a dormir? Hermione se inclinó y rozó sus labios con los de Rhea. ¿Qué haríamos si me quedara a dormir, mi señora? Rhea gruñó juguetonamente. El tono de voz que acababa de usar su novia activó todos sus botones, haciéndola sentir muy cálida por dentro. Estaba pensando en hacer una pelea de almohadas, pero ahora mismo una ducha fría suena mejor. Hermione se rió. Ah, ¿te vienen pensamientos sucios? Rhea cerró los ojos. Demasiados. Hermione le dio un beso en los labios a Rhea. Entonces será mejor que me meta en la ducha primero. Se levantó y fue al baño. Rhea esperó unos segundos, sabiendo lo que venía a continuación. La voz de Hermione le llegó desde el baño. Rhea, no tienes ducha. Rhea se rió. No, todavía no he averiguado cómo traer agua corriente aquí arriba. Pero eres libre de conjurar agua y calentarla. Escuchó un suspiro suave de Hermione. Sonrió con malicia. ¿Quieres que te ayude? El seguido del fuerte golpe de la puerta del baño hizo sonreír a Rhea. Le encantaba bromear con Hermione.